de esta situación. Básicamente, cuando hablamos de los fondos, de estos esfuerzos que son insuficientes, estamos pensando en que por más de que aprobemos estos proyectos y no incluimos al resto de los otros proyectos hacendarios, entonces no vamos a entrar a solucionar realmente el problema de fondo, que es el tema del déficit fiscal y su financiamiento. Entonces, en el tema específicamente de la deuda y particularmente en el tema de ese servicio de la deuda, que esto incluye amortización e intereses, es donde se centra la principal preocupación. La deuda la estamos viendo como el principal disparador del presupuesto en el gobierno central y estamos analizando cómo este crecimiento de la deuda desde el 2008, cuando era apenas 3.9 billones, esto en colones corrientes, y la relación de este pago, de este servicio de la deuda, alrededor del 24.7 del presupuesto, entonces del PIB, hace que cada vez tenga mayor fuerza, digamos, en materia presupuestaria, de tal manera que este año estamos estimando una deuda de 14 billones de colones y aproximadamente un 46% del PIB. Esto exige a futuro, a muy corto plazo, un replanteamiento, porque se ve que no es sostenible este crecimiento que lo hemos tenido en los últimos años. Y esto es, como hemos comentado varias veces, producto de no haber tomado las decisiones correctas desde hace varios años. Hay un documento de la CEPAL que se llama Balance Preliminar de las Economías de América Latina, y hablando sobre el tema de la deuda del sector público no financiero, se expresa que ha venido creciendo los últimos 5 años, y esto es resultado de la crisis del 2008 y da el financiamiento frente a un escenario de desaceleración económica. Esto lo que significa es que los países en su momento, y particularmente Costa Rica, para poder hacer que la economía creciera un poco más, entonces incurrieron en una serie de déficits, pero esos déficits, parte de ese déficit fue con financiamiento, ya sea interno y externo, y hace que la deuda ya llega a niveles muy preocupantes por lo que significa tanto en la parte de lo que es intereses como en la parte también de lo que es el pago. Tal vez una forma muy fácil de visualizar este problema, que es bastante técnico, bastante complejo, es pensar en una tarjeta de crédito, que uno pueda tener una tarjeta de crédito e ir acumulando lo que no paga hasta que llega un momento en que pues si no paga, pues entonces lo primero que le va a hacer es quitar la tarjeta. Y eso en términos macroeconómicos significa el que los bancos, primero que todo, van a exigirle, pero ya por otras formas, a los países que no paguen, digamos, lo que le corresponde. Y aquí este tema de
del crecimiento de la deuda, del déficit y la deuda, lo que habría que preguntarse qué es lo que compromete, qué es exactamente, cuáles serían los efectos de no arreglar este problema. Lo primero que podría comprometer es la calificación de riesgo de las inversiones. Esto lo que significa es que las calificadoras hacen un análisis del riesgo país en materia de inversiones, y como estas calificadoras tienen como trasfondo inversionistas en el exterior, entonces les informan, miren, ese país tiene tales y tales problemas. Entonces ahí hay un tema que es esencial. Yo lo identifico como el principal problema, porque esto es, desde el punto de vista económico, lo que significa es menos inversión y inmediatamente aumento en las tasas de interés debido al mayor riesgo. Esto tiene que ver con el punto que sigue, de estabilidad económica y financiera que tiene hoy el país. El país por muchos años no ha tenido tasas de inflación como ahora se tienen, prácticamente tasas de interés de cero, tasas de inflación de cero y tasas de interés mucho más bajas. Esto, si estas tasas suben, entonces lo que habría que pagar por intereses sería sumas muchísimo mayores, y esto nos ha permitido de una u otra forma el que los pagos por intereses sean muchísimo más bajos de los que se darían si no fuera esa situación que comento. Después, aumento en las tasas de interés que afecta a familias, compras de vivienda, por ejemplo, y los sectores productivos. Incluso ya en este momento hay sectores productivos que tienen tasas de interés más reducidas, y esto ya no sería posible mantenerlo. Y finalmente, el gasto público, que se afecta el alza por pagar el endeudamiento. Esto es de prever mayores gastos, pagos de intereses por el mismo endeudamiento. Entonces, en este contexto, en Hacienda, estamos en este momento en dos puntos que estamos analizando en forma mucho más detallada, mucho más profunda. Uno es, ¿qué efectos vamos a tener en el presupuesto del próximo año? ¿Cuánto esto es lo que va a significar? Y ahí se hacen una serie de escenarios. Y segundo, un tema igualmente importante es el tema del financiamiento. ¿Qué posibilidades tenemos a nivel internacional de obtener algunos recursos y para apoyo presupuestario? Pero como también ha sido público, en el caso del BID y del Banco Mundial, el requisito que se pone es aprobar el proyecto del IVA. Ello con el propósito de, no solamente de generar nuevos ingresos, sino también de tener mayores controles entre lo que son los contribuyentes del impuesto del valor agregado, pero también este impuesto permite lo que se llama relacionar con los proveedores, de manera que va a existir mayor control y habría menos fraude. Entonces, muchísimas gracias al vicepresidente de la República y ministro de Hacienda, el señor Helio Fallas. Procedemos con la firma de estas 4 importantes leyes por parte del ministro de Trabajo, el ministro de Hacienda. Iniciamos con don Carlos Alvarado. Se trata de estas 4 iniciativas para ordenar las pensiones
que, como nos dijo el ministro de Trabajo, tendría un ahorro cerca de los 20.000 millones de colones. Parte de las propuestas aprobadas por los señores diputados para la contención de gasto y que finalmente hoy son sancionadas. Procedemos con el señor ministro de Hacienda, don Helio Fallas, quien también firmará estas 4 leyes. Que establecen mecanismos para racionalizar, controlar y ordenar las pensiones.